Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Perro y el Auto. En esta ocasión contamos con la presencia de Mauro Casa, politólogo, con el que vamos a estar charlando un poco de política, obviamente. Si bien trajimos anteriormente a periodistas, hoy traemos a alguien muy especializado para charlar de la política regional y de lo que pasa en el país. Primero que nada, bienvenido y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Fernando. ¿Por qué el perro y el auto? Mira, Sacame la duda. El perro y el auto viene de una metáfora, lo explicamos en el piloto de la perdón. temporada pasada. No pasa nada, te lo resumo. De algo que me sucedía desde chiquito, era como que el auto eran los objetivos que tenía en mi vida y yo era el perro. Entonces, mientras los objetivos más lejos estaban, yo era el perro que lo corría. Pero si ese objetivo como que se acercaba, yo como que no sabía qué hacer. Claro, exactamente. Está buena la metáfora. Y desde ahí salía, y como no sabíamos cómo ponerle, salió de ahí. Y aparte, porque hace tiempo quería hacer este podcast, y fue el impulso de mi hermana, que le mandamos un beso. Entonces, bueno, cerrado por todos lados. Un nombrazo. Sí, es un poco largo para los nombres bien. que hoy se acostumbran a ponerle a las cosas, pero bueno, vamos un poco a contar corriente. A mí me gusta mucho el nombre. Bueno, para meternos de lleno en la política, que está que arde, ¿no? Está que arde acá en Uruguay, en Argentina, en la región y en el mundo. Algo que me hace un poco de ruido y que es como que se habla mucho, que es que la democracia está viviendo una crisis global. ¿Eso es así? ¿O es más una sensación que tiene la gente y que replicamos y lo transformamos en una verdad que se instala? Es una excelente pregunta. A ver, hay muchos colegas que se dedican específicamente al estudio de la democracia. Hay como un marco teórico bastante conocido, que es el de las olas de la democracia o las olas de la democratización, que fue un concepto de un autor norteamericano que se llama Huntington, que cuando escribió en su momento la tercera ola de la democracia era como hablando justamente de que la democracia en el mundo suele ocurrir por oleadas, y que cada ola trae su contraola, ¿no? Pero lo que decía Huntington es que esas olas y esas contraolas siempre dejan un saldo positivo. O sea, bueno, viene una oleada de democracia, después algunas de esas democracias no bancan la toma y echan para atrás, pero que en general de esa ola y contraola termina un saldo positivo. La tercera ola, que es la que describe Huntington, fue la nuestra, ¿no? Fue la que arranca con la democratización de España en el 78 con la muerte de Franco y que luego lleva a toda la democratización en América Latina y luego en Europa del Este, ¿no? Con la caída del bloque soviético y de los regímenes comunistas. Entonces hay como una cuestión ahí de fin de la historia, ¿no? La tercera ola de la democracia, digamos, de alguna manera es un marco teórico que se opone a la idea de fin de la historia, porque si hay una tercera ola, subsecuentemente lo que tiene que ocurrir es una tercera contraola en algún momento, que vendría a estar en contradicción con la idea de principios de los 90 de Fukuyama y otros autores que decían, no, este es el fin de la historia, una metáfora también, que tiene que ver con es el fin de la discusión sobre el régimen político y sobre el régimen económico. Vamos a vivir en sociedades capitalistas democráticas. O sea, esa era como la noción, decir, bueno, es el fin de la historia, ¿por qué? Porque no va a haber otra propuesta superadora de la democracia liberal, ni va a haber otra propuesta superadora de la economía de mercado. Entonces, uno puede elegir con qué se queda. Yo creo que la intuición de Huntington y de las olas y contraolas es un poco más inteligente en el sentido de que permite captar que nunca estamos ante una realidad sólida, estática. Pero bueno, para bajarlo un poco más a tierra, yo creo que sí, que vivimos un momento de deterioro de la calidad democrática en el mundo, y particularmente en el mundo occidental. Tampoco nunca hubo tantas personas en el mundo viviendo bajo regímenes democráticos. O sea, es como contradictorio, ¿no? Estamos en un momento donde realmente nunca hubo tantos seres humanos viviendo en democracias como hoy, pero lo que sí estamos viviendo es un proceso donde hay deterioro de sistemas que eran más o menos democráticos, en los cuales por ahí la democracia no cae en un sentido estricto, no tenemos tanta vivencia en estas últimas décadas de golpes de Estado vieja escuela, digamos, de actores económicos o de las Fuerzas Armadas, de actores con poder de facto, haciendo caer gobiernos democráticos. Eso ya no suele ser la modalidad por la cual caen las democracias, pero sí vemos procesos de autoritarización dentro de regímenes que otrora eran democráticos. Y lo que tenemos hoy son muchos regímenes híbridos. Tenemos cosas que son raras, que no sabemos bien qué son. ¿Ejemplos? ¿Qué es la Rusia de Putin? Digamos, bueno,
uno podría, ahí hay que hilar fino y empezar a pensar en variables y decir, bueno, ¿con qué variable nos alcanza para determinar si un país es una democracia o no? Bueno, si nos vamos a la definición mínima de democracia, en la cual lo que tiene que haber es elecciones en las cuales, digamos, vote un porcentaje razonable de la población, donde no haya restricciones y a la vez tiene que haber posibilidad de discusión pública, de debate público. Hay un autor clásico de la ciencia política muy importante, que es Robert Dahl. Robert Dahl en los años 70 escribió La poliarquía, que la poliarquía él decía, bueno, él da toda una discusión donde dice, la democracia es un concepto, es un ideal, es un imposible. Él decía, lo que tenemos que tener es una definición operativa de democracia. Entonces él propone esta idea de la poliarquía, que dice, un régimen es poliárquico cuando tiene, como que lo mide en dos ejes, donde hay un eje de la participación y un eje del debate y de la libertad. Entonces dice, si hay alta participación en el sentido de la mayor parte de las personas adultas pueden participar de la vida política, te da positivo en el régimen en la variable de participación, y si hay posibilidad de contestación, en lo que le llama es más o menos las libertades para que las personas puedan oponerse al gobierno y no ser encarceladas ni perseguidas, te da alto en el otro eje. Entonces, si te da alto en los dos ejes, sos una poliarquía o más o menos una democracia en sentido operativo. A ver, yo creo que hoy probablemente la variable que se ha debilitado mucho es la de la posibilidad del debate público con libertades y con garantías. Para volver al ejemplo de Rusia, probablemente en la Rusia de Putin las personas pueden votar, o sea, no tienen vedado el acceso al voto, pero es muy difícil llevar adelante una discusión pública sin que el régimen te persiga, te encarcele, etc., ¿no? Cuando pasa y la oposición es un poco entre comillas, ¿no? Porque claro, no hay... La oposición no fue encarcelado también. Sí, han pasado. Yo justo ahora me metí en camisa de 11 varas con el ejemplo de Rusia, porque sí, no es que lo tengo claro, tan claro. Pero sí, digamos, pasa todo el tiempo que, bueno, se han dado muertes súper dudosas de opositores, que es como una tremenda casualidad que todos los opositores a Putin tienen infección. Claro, tienen infecciones estomacales y resultan, bueno, con muertes extrañas. Y bueno, y más allá de lo anecdótico y del chiste negro, es real que, bueno, que constantemente las personas que se quieren oponer al régimen se ven enfrentadas a la persecución y eso sucede. Bueno, eso está sucediendo en todas partes, no solo en Rusia, que es un país que uno puede decir, bueno, que salió de un gobierno autoritario a fines de los 80 y que más o menos trató de armar una democracia en los 90 y los 2000, pero eso está sucediendo en muchos lugares a la vez. Sucede en Turquía, sucede en otros países donde la democracia está un poco más estable. Y a la vez también pasa que países donde no se cae en una cuestión autoritaria tan fuerte, pero sí se degradan ciertas libertades, se degradan, hay problemas, ¿no? Por venir a América Latina. En América Latina, digamos que estos últimos años han sido de bastante deterioro de la democracia, en particular de bastante deterioro respecto de la cultura política democrática, porque la democracia es muchas cosas. La democracia es una forma de gobierno, es una serie de reglas que se tienen que cumplir cuando lo pensamos en estos términos, ¿no? Como de un checklist de, a ver, ¿qué tiene que haber para que haya democracia? A, B, C, D. Bueno, pero también es una forma de vida, ¿no? Es una cultura, es política, es una forma en la cual las personas se relacionan dentro de una comunidad política. Y lo que viene pasando en América Latina es un constante deterioro, que eso sí está medido por fuentes como Latinobarómetro, la POP y otras encuestas que se hacen a nivel de la región, que es que cada vez más latinoamericanos nos sentimos desafectos hacia la democracia, o sentimos cada vez menos apego hacia la democracia como un ideal y sentimos menos satisfacción hacia los resultados de la democracia, que son dos cosas distintas, pero que van de la mano, ¿no? Porque cuando la democracia como régimen no logra, llamémosle, solucionar o mitigar problemas de la vida cotidiana de la mayoría de las personas, bueno, el régimen se va poniendo en cuestión. Y hay una pregunta ahí muy, como muy significativa de Latinobarómetro que se hace mucho, que es si a las personas, ¿qué prefieren, no? Si las personas prefieren vivir en un régimen democrático o si prefieren vivir en un régimen que quizá no sea democrático, pero resuelva los problemas de la vida cotidiana. Bueno, ahí nos vemos enfrentados a un problema en el cual en todas partes, incluso en Uruguay, que es históricamente el país desde que existen encuestas que tiene mejores niveles de satisfacción con la democracia, cada vez más hay más personas que se sienten al menos neutras
hacia la valoración de la democracia como un ideal. Y cada vez más, si lo bajamos más a tierra, a las instituciones concretas de cómo funcionan nuestras democracias liberales occidentales, que son los parlamentos, los poderes judiciales independientes, los partidos políticos, la prensa libre, todas esas instituciones que digamos hacen como el combo de la democracia liberal occidental, bueno, los niveles de satisfacción o de aprobación hacia esas instituciones están por los suelos, están en mínimos históricos, y eso también aplica al Uruguay. ¿Qué papel juegan las redes sociales en todo esto? Porque por primera vez en la historia nos dieron una herramienta en la que todos podemos opinar de los mismos temas y que queden puestos y que todos veamos lo que todos opinamos al mismo tiempo. Capaz que antes lo que opinaba mi vecino lo sabía yo, sí, pero andás a saber lo que opina una persona de Salto y mucho menos vas a saber lo que opina alguien que vive en Carolina del Norte. Hoy en día podemos saber lo que opina todo el mundo todo el tiempo de todos los temas, hasta agobiante se vuelve. Eso es bueno porque nos hace constantemente ponernos a prueba nuestras creencias y nuestras opiniones, o también nos mezcla y nos hace generar un ruido que después termina llevando a este tipo de cosas que nos hacen barrer con premisas que antes eran mucho más fuertes, como lo que comentabas recién vos. Mira, yo creo que, a ver, ¿vos qué edad tenés, Fernando? 24 años. 24 años. Casi 25. Yo tengo 34, me haces sentir viejo. Para los que tenemos 30 y pico, o 30, yo creo que vivimos como la película completa con el tema de redes sociales, entonces es divertido porque... A ver, yo me acuerdo, yo me hice Facebook en 2008. Mi primera cuenta de Facebook fue en 2008, que tenía 18 años, cuando empecé la facultad. Y me acuerdo que para los que veníamos como, bueno, los que estamos estudiando política o filosofía o comunicación o sociología, los que veníamos como pensando en la sociedad, las redes sociales como que nacen con una promesa de un mundo maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época, en 2008, 2010, hasta... Incluso creo que todo eso tuvo su momento de primavera con la primavera árabe, justamente, ¿no? Hubo un momento en el cual pensábamos en Facebook, en Twitter y después las redes que vendrían después, como una cosa de el ágora griega, ¿no? Decíamos, mirá, imagínate qué maravilla esto, que ahora todos podemos opinar a la vez y podemos debatir, y el tipo que tiene un montón de poder igual opina lo mismo que aquel que tiene 4 seguidores, y los medios de comunicación se ven puestos en entredicho, porque ahora todos podemos ser como periodistas y reportar una noticia, porque yo veo algo que está pasando en la esquina de mi casa y lo filmo y subo un tweet. Y hubo como yo diría una década de encantamiento con esto. Yo no estudio temas de redes sociales, no soy experto, pero la mirada mía como politólogo es como que hubo un momento de mucho entusiasmo con el tema de redes sociales, y que como que las redes sociales venían a democratizar, ¿no? Venían a democratizar el acceso a la información y la producción de información y conocimiento. Porque la gracia de las redes no era solo el acceso, porque acceso ya había, digamos, acceso era tener portales de noticias y tener acceso a internet. Pero la gracia de las redes no era solo acceder en tiempo real, sino era la multiplicidad de fuentes y que todos podíamos potencialmente ser productores también de información y de opinión y de contenido. Y bueno, estuvimos ahí como medio... Me parece un poco dormidos en esa época. Y ahí se dio la primavera árabe y los indignados en España y un montón de fenómenos como de la década de la década del 2010 y de fines de la década del 2000 que fueron como que generaron mucho entusiasmo. Y bueno, mirá cómo la gente nucleándose y hablando por redes sociales puede voltear a estas dictaduras sanguinarias que había en Oriente Medio. Bueno, yo todo eso lo viví. Estás hablando cuando uno pasa a los 30 porque empieza a tener hechos históricos que uno ya vivió. Que digo, yo estuve ahí, yo me acuerdo, yo discutía de eso, hablaba de eso escribíamos en Facebook. Bueno, pero a lo que iba es, yo creo que eso en los últimos años se develó como, bueno, una farsa, ¿no? O sea, ya nadie puede tener esa mirada naif sobre las redes sociales y sobre la repercusión que eso tiene en la comunicación. Me parece que hubo algunos hitos también a partir de lo que fue el 2016, la campaña presidencial de Trump. Creo que fue un hito de decir, che, pará, este monstruo se nos vino en contra, ¿no? O este ecosistema de redes que lo veíamos como algo que venía a democratizar y a sumar al debate público, se convirtió en una cloaca, ¿no? Donde cualquiera puede dispersar mentiras, violencia, discursos de odio. Y entramos ahora en una época de mucha incertidumbre donde la verdad yo no tengo una respuesta de qué hay que hacer con las redes sociales, ¿no? Porque por momentos uno se preocupa y piensa, bueno, no, tiene que haber algunas formas también como de regulación y no puede cualquiera decir lo que quiera en las redes sociales y después por momentos uno se pone como más, más liberal y dice, no, pero está bien, o sea, tampoco quién es Twitter Twitter es una empresa, es una corporación privada, Twitter no le puede decir
a un presidente de Estados Unidos que no puede tener cuenta de Twitter. O sea, Claro. yo me acuerdo cuando esa discusión, Sí. ¿no? En el momento que ahora está Elon Musk en Twitter y ya se volvió todo como de vuelta. Estamos en un momento más como en estado de naturaleza, más salvaje. Pero en un momento también era polémico, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué una empresa privada como Twitter o como Facebook es la que determina los límites del debate público y la que dice quién puede hablar y quién no? También era peligrosa esa idea, ¿no? Y ahí se abre esa discusión sobre los límites de la libertad de expresión, que es recontra vieja, que no es, pero que ahora cobra vigencia por el medio que son las redes sociales, ¿no? Y yo qué sé, yo ahí no tengo una opinión dura. Generalmente como que voy oscilando. Tengo momentos que estoy más progre y digo, no, hay que controlar más el debate y que nadie pueda insultar a otro y no sé qué. Me pongo como me pongo como el casco de progre y no sé qué. Y por momentos digo, no, está bien, que si alguien te putea y vos respondele y yo qué sé. Y como que no se puede tampoco estar controlando todo el tiempo quién dice qué. Y también hay una cuestión ahí como más que a uno a veces le surge como de reacción frente a lo que se ha convertido en algo súper como opresivo, que es la censura en el debate público y cierta cuestión ahí como bien pensante donde no se puede tampoco como querer intercambiar o sea, como que todo intercambio ofende a alguien. Entonces, no sé, yo oscilo un poco a nivel personal y como usuario y como lector de redes, oscilo bastante entre esas posturas, no tengo una postura dura, pero sí tengo claro que las redes sociales hoy en día, ya hay investigación fuerte que lo muestra, son sin duda un catalizador de la polarización y de la violencia, digamos. Eso está bastante estudiado al día de hoy. Por supuesto que la violencia existía antes, los discursos de odio existían antes, la confrontación, la polarización existía antes de las redes no la generan, pero la catalizan. Lo sabemos porque en Estados Unidos se hacen estudios relevantes, acá en Uruguay hay algunos, yo no tengo como un consumo tan al detalle de esos estudios, pero sí sabemos que, por ejemplo, que las personas que están en redes sociales suelen a la larga adoptar posturas más radicalizadas que quienes no. Había un estudio que se hizo en Estados Unidos hace poco que me parecía re interesante, que comparaba el consumo a través de redes con lo que era el consumo tradicional a través de la televisión. Y demostraba de una manera que seguramente metodológicamente es sofisticada y yo no lo puedo explicar en este momento porque no me acuerdo, no leí el paper, leí la noticia, que demostraba que cuando la gente miraba tele, en general era más moderada. O sea, las familias donde se miraba televisión solían tener después opiniones más moderadas que las familias donde no se miraba televisión y donde el consumo se daba a través de otras redes, y hoy en día se trasladaba eso a las redes sociales. ¿Por qué? Porque de cierta forma la televisión en su momento, creo que esto se remontaba hasta los 80, los 90, tenía sus 3, 4, 5 canales y más o menos en esos lugares lo que había era cierto mainstream y lo que había eran ciertos discursos. Que a ver, que no tampoco romantizarlo, porque eso también podía ser súper conservador y podía ser súper reflejo de un establishment y de una, o sea, sin romantizar, pero había una cosa como de un common sense ahí, ¿no? De la típica familia americana. Y que eso se rompió. Y los tipos decían, la gente que no consume televisión y suele después informarse por medios más alternativos y suele estar en posturas más extremistas. Y nos lleva a la pregunta de si eso es bueno o malo, porque tampoco es normativo, ¿no? Yo en eso discrepo con muchos colegas, porque a veces la ciencia política es una ciencia social bastante conservadora. O sea, dentro del espectro de las ciencias sociales, muchos colegas estudian a las propias ciencias sociales y tienen conclusiones al respecto muy interesantes. Y yo comparto, sin ser estudioso de eso, pero comparto que, bueno, si nos comparan con otras ciencias sociales que suelen tener a veces enfoques más disruptivos o hasta más interesantes, la ciencia política suele ser una ciencia bastante aburrida en lo que dicen, en lo que proponen, sus teorías, qué sé yo. Y la ciencia política suele ser una ciencia un poco conservadora en el sentido de que pondera el orden, pondera como, yo qué sé, la lógica centrípeta, ¿no? Como que todo lo que está más o menos en el centro es bueno y todo lo que está alejado del centro es malo, entre comillas, lo estoy diciendo de una manera muy tarraja, pero si hay algún colega viendo del otro lado sabe que eso es así. Tenemos como una cuestión de que normativamente nuestros valores como disciplina, lo que ponderamos tiende a ser bastante como hacia el centro y hacia la estabilidad, lo estable es bueno versus lo no estable. Y yo me acuerdo que hace unos años, cuando yo estudiaba en la carrera, había una discusión sobre decir, ok, como que el discurso era, la democracia cae cuando los actores se radicalizan.
¿no? Estaba esa mirada, ¿no? Es decir, la democracia entra en riesgo cuando tenés una oposición muy radical frente al gobierno, muy irresponsable. Entonces, hay muchos estudios, por ejemplo, de la caída de las democracias en América Latina en los 70, que tiene como esa lógica, ¿no? Juan Linz, la caída de las democracias. Bueno, esos estudios tienen como esa lógica, ¿no? A oposiciones responsables, radicalizan y ante esa radicalización se quiebra la democracia. Bueno. Y eso era muy mainstream en nuestra ciencia política, era muy, muy gringo y pensamos así, pensamos que bueno, no, lo que funciona es un bipartidismo a la yankee, donde tenés demócratas y republicanos que son exactamente iguales, salvo en dos pavadas. En dos temas. Claro, en dos temas, o tenés conservadores y laboristas en el Reino Unido que son exactamente iguales, solo que los laboristas gastan 2 o 3 puntitos más del PIB en gasto social, o tenés socialistas españoles versus populares españoles que son exactamente iguales, salvo en dos pavadas. Y ese discurso, eso era como el ideal, ¿no? Y bueno, y hasta en la política uruguaya, ¿no? En la política uruguaya, cuando en términos comparados siempre se pondera el sistema de partidos uruguayos, no sé qué, siempre se habla de eso, de los consensos, de no sé qué. Y yo me acuerdo que con algunos colegas, con algunos compañeros en ese momento que éramos más gurises, a veces como que discutíamos eso y decíamos, pero mirá, yo qué sé, Chile, ¿no? Me acuerdo que, mira, yo, claro, Chile es un caso interesante, porque Chile, yo cuando hacía la carrera en el 2010, 2011, 2012, Chile a nosotros, nuestros profes, nos lo mostraban siempre como la panacea de la democracia, ¿no? Decían, no, pues mira, Chile tiene una economía de mercado y a la vez gobierna la centroizquierda, y si pierde la centroizquierda gana la centroderecha, no pasa nada, pero bueno, es una centroizquierda tan al centro que prácticamente es lo mismo, y bueno, y todos se llevan bárbaro, y se juntan, y qué sé yo, y se sientan todos los expresidentes, y era como la panacea. Y me acuerdo que ya en esa época, antes de que pasara el estallido social, muchos pensábamos, pero la democracia también puede morir o puede debilitarse por falta de diferenciación. O sea, también es un problema para la democracia que los actores que tienen que ser representativos sean demasiado iguales y piensen demasiado lo mismo. ¿Por qué? Porque genera una lógica donde para el votante o para el ciudadano, si no hay suficiente diferencia entre las propuestas y no hay alternativa, también la democracia se vuelve bastante vacía de contenido. Es que no es lo que pasa un poco ahora en muchos lados de... Son todos lo mismo. Son todos lo mismo, exacto. Y ese discurso, eso me acuerdo que en su momento muchos lo pensábamos, algunos lo pensábamos y se decía, y bueno, y desde la ciencia política más mainstream, más conserva, nos contestábamos, no, pero fíjate, la democracia funcionaba bien, así funciona bien. Y después me acuerdo cuando pasó lo de Chile, el estallido social en 2018, y con todo lo que vino después, muchos que ya no éramos estudiantes, ya éramos viejos, decíamos, mirá, viste como un poco de razón teníamos también en esto que decíamos, ¿no? O cuando empezaron a aparecer los outsiders como Trump, como Bolsonaro, decíamos, a ver, también es un problema. A ver, cuando en una democracia todos son muy parecidos. Yo lo que digo es, democracia tiene que ser cooperación y conflicto. O sea, no puede haber tanto conflicto que sea imposible tener una conversación civilizada y que los actores más o menos puedan negociar cosas y que la vida social se vuelva un caos, pero tampoco puede haber tanta cooperación al punto de que los políticos se conviertan en una clase social propia, en una corporación en la cual todos viven de manera muy similar, todos son muy parecidos, y ¿eso qué genera? Eso genera que el clivaje de discusión política deja de ser políticos de izquierda versus políticos de derecha, sino que pasa a ser políticos y la gente. Y eso es otro, como que cambia el eje. Y muchas veces, ahora obviamente está esta expresión de la casta que la popularizó Milei en Argentina, entonces como que muchos colegas están reacios a utilizar esa categoría analítica porque es como hoy tiene una potencia ideológica y electoral concreta porque lo usa Milei. Pero la idea de la casta no es de Milei. Y la idea de la casta, lo de que los políticos son una casta, por ejemplo, lo decía Podemos, lo decía la izquierda española en el 2015, el movimiento de indignados, o sea, desde el 2011 en adelante, la idea de que, de que el PP-PSOE decía en los militantes de Podemos en su momento, la idea de que, es un problema también que en la democracia la élite estén todos entongados entre sí, digamos. Es un problema que sean todos parientes, es un problema que todos vayan a los mismos colegios, que todos salgan de los mismos lugares. Que sean los mismos apellidos. Y que sean los mismos apellidos y que vayan, y que trabajen en los mismos lugares y que se recluten, que el reclutamiento político ocurra en las mismas universidades de élite y la gente que estudia élites. Esto está recontra demostrado. Por suerte, Uruguay es un país donde la democracia
de partidos, la política, para llamarle de una manera más, la política partidaria, sigue siendo una actividad bastante policlasista. O sea, hay políticos de distintas clases sociales, hay políticos que vienen de distintos lugares, hay políticos que tienen cierta... hay variedad, digamos, en el sentido de la procedencia social y de los backgrounds que tienen nuestras élites políticas. Si bien eso... todavía hay sesgos, sin duda, y mucho más en los partidos tradicionales que en la izquierda. La izquierda, cuando hay unos estudios sobre parlamentarios que se hicieron en Uruguay, que es que a medida que iba creciendo la representación parlamentaria del Frente Amplio en el Parlamento uruguayo, también se iba diversificando la procedencia de los parlamentarios uruguayos. O sea, fue el Frente Amplio el que trajo, entre comillas, variedad en los perfiles hasta demográficos de los legisladores en Uruguay. O sea, con el Frente Amplio entraron más mujeres, entraron más personas que venían de otras profesiones, que no eran abogados y contadores, sino más profesores, más maestros, más gente de otros palos, o personas que venían incluso de la clase trabajadora. Pero bueno, para no irme muy lejos, eso que en Uruguay es más o menos, o sea, está más o menos, en otros países es un recontra problema. En el Reino Unido es un recontra problema, en España es un recontra problema, en Chile es un recontra problema. La enorme mayoría de los representantes, y si uno se va del Parlamento y va a cargos ejecutivos, y es incluso peor, son reclutados de los mismos sectores sociales. Y entonces, ¿por qué digo todo eso? Porque no es tan loco pensar que hay algo así como una casta, ¿no? La palabra casta es muy dura, pero la casta viene de la religión hindú, viene de una lógica donde realmente estamos frente a sociedades donde el cambio de casta, el cambio de... Eso como categoría. Claro, el cambio de categoría social es prácticamente imposible. Es una palabra con una carga muy fuerte que seguramente no condice con la realidad, pero como metáfora, la metáfora de que tenemos élites muy endogámicas, muy homogéneas, muy cerradas, que hablan entre sí, que piensan muy parecido. Bueno, a mí no me resulta tan raro. A mí me pasa a veces como joven uruguayo que a veces converso con... tengo muchos amigos y amigas que son militantes de partidos políticos de distintos lados y a veces los escucho y digo, se parecen mucho más entre sí. O sea, un amigo mío militante frente amplista es mucho más parecido en su discurso, en sus formas de ver el mundo, en sus consumos, en su forma de vestirse, etcétera, con otro amigo mío militante blanco, de lo que son cada uno de ellos con la gente a la que dice representar. Claro. Eso es un problema. O sea, ahí hay algo, y lo digo en Uruguay donde igualmente estamos, donde la pirámide es más chata. Donde las distancias son salvables todavía. Donde las distancias son salvables, sí, yo creo que sí. Donde en Uruguay todavía pasan cosas interesantes, como que bueno, como paso siempre, pero lo ves ahora como que el presidente de la República puede ir y sentarse en una mesa con cualquiera y conversar y se va en medio de cualquier lado y lo reciben y se puede sentar con trabajadores de Zunca a comer un asado y eso puede pasar. En el Uruguay todavía puede pasar. Siempre pasó, pero todavía puede pasar y en otros países es impensable. Pero a lo que voy es... No nos tiene que horrorizar tanto cuando tantas personas piensan que hay algo así como una casta política. En todo caso, tenemos que preguntarnos, los que seguimos más cerca de la política, por qué sucede eso y qué se puede hacer para que tengamos representantes que sean más representativos, valga la redundancia, representantes que realmente reflejen de mejor manera las sociedades a las que dicen representar. Y eso es un desafío, creo que especialmente para las izquierdas, porque generalmente del otro lado del espectro político eso no se lo ve como un problema, pero las izquierdas suelen tener una lógica más de la representación directa y de una lógica más de una representación como identitaria de las personas. O sea, las personas izquierdas suelen estar más preocupadas por que sus representantes se parezcan a ellos, porque haya más mujeres, más personas no blancas, más personas no heterosexuales, más personas jóvenes en los espacios de representación. En fin, me quedo con eso por la cuestión de lo de la casta, porque a mí cuando todos estos días que he estado hablando mucho de Milei y me preguntan mucho por Milei, yo digo... Milei tiene, por supuesto, como candidato un montón de problemas y dice un montón de cosas aberrantes. Creo que de las cosas aberrantes que dice, la menos grave es la de la casta. Y me parece que para un votante... Yo creo que justo, como vos decís, el término casta es lo que más choca por la palabra en sí, pero lo que señala es lo que muchos pensamos, de que hay una separación de la vida de los políticos con el resto de todos nosotros, que es lo que la mayoría sabemos, o sea, sentimos. Claro. El resto después, el contenido... Ahí ya, de lo que dice Milei, ahí es donde se puede discutir y todo. Sí. Pero en eso, bueno, yo te quería preguntar sobre Milei dos cosas. ¿A quién sentís que le sacó más votos en Argentina? Y si ese fenómeno se puede reproducir acá. Sé que somos muy distintos. Somos, como vos hablabas,
más conservadores en el sentido de que yo creo que, como decías vos, el Frente Amplio y los partidos tradicionales, por más de que cuando se pelean se sienten que son alejadísimos, en los cambios de gobierno tampoco es que hay tantas diferencias. ¿Podría pasar eso acá? Vamos por parte, vamos primero a hablar de Milei un poquito y después hablamos de posible Milei uruguayo. Sí. Milei, a ver, yo creo que el fenómeno Milei obviamente tiene muchas puntas de explicación de por qué un candidato que viene de fuera de la política, con una trayectoria muy corta y con un discurso muy incendiario y muy violento, muy agresivo, ¿por qué logra sacar una buena cantidad de votos como logra sacar? Abriendo el paraguas, es decir, a ver, en Argentina la elección no está terminada, lo que hubo fue una paso, digamos, la elección está abierta, por supuesto, hoy Milei, hoy estamos grabando esto, ¿qué día es hoy? Hoy es 6 de octubre. 6 de octubre, todavía no ocurrió la primera sí, vuelta. Va a salir en 2 semanas. Bueno, capaz que estamos ahí, así que todo lo que diga hoy, capaz que... Tómese con pinzas, claro, es un análisis del viernes 6 de octubre. Todavía no pasó, así que cuando salga esto ya voy a quedar pegado. No, yo lo que pienso es que Milei todavía no ganó la elección, hoy es bastante probable, pero no está definido. Lo que creo que Milei es el emergente de muchas cosas que están sucediendo a la vez. En primer lugar, yo no creo que el 30% de los argentinos se hayan convertido al anarcocapitalismo y al liberalismo extremo libertarianismo que propone Milei, ni creo que el 30% de los argentinos estén de acuerdo con la libre venta de órganos ni con el libre tráfico de bebés, que son las posturas más radicales y más absurdas que tiene el candidato libertario. Sí creo que para buena parte de la población argentina y sobre todo para los jóvenes, para un segmento de los jóvenes que están, los jóvenes más bien de clase trabajadora o de clase media baja o que están más en la economía popular, en sectores más precarizados de la economía, lo que ellos viven es una cosa que es innegable, que no les podemos discutir, que es que durante los últimos 8 años, 10 años, 12 años, los gobiernos que pasaron no fueron capaces de mejorarles la vida a las personas en nada y en particular a ese segmento de la población. Yo creo que ahí hay una cuestión hasta bastante racional. No creo que el voto a Milei sea un voto de gente que está loca. Por suerte, por supuesto, no digo por suerte, por supuesto, dentro del libertarianismo hay gente que está re loca, hay gente que tiene posturas extremas, hay neonazis, hay de todo, ¿no? Hay nostálgicos de la dictadura, hay gente muy jodida, hay fascismo, hay todo eso, sí. Pero no es ese el voto duro de Milei, porque con esa gente no ganas una elección, digamos. Esa gente está siempre en los extremos, en los márgenes, y no son políticamente relevantes en casi ningún país. Que el paraguas de la libertad avanza los tenga dentro no quiere decir que ellos sean los relevantes, los importantes. Los relevantes son justamente, como en Argentina se hace como mucho la parodia del voto Rappi, ¿no? El delivery, el gurí, la gurisa, muchos, sobre todo varones, que son los que votan a Milei, los gurises jóvenes que probablemente esta es su primera elección y que están más bien en una parte de la economía muy periférica, con mucha precarización laboral, que laburan en áreas de la economía muy castigadas y que ven en Milei como un candidato que les habla a ellos directamente. Que ven en Milei un candidato que, en primer lugar, denuncia algo que ellos viven, que es que la política, así como está planteada en la Argentina, en torno a dos grandes coaliciones, como ha funcionado en los últimos 20 años, que es el kirchnerismo y el macrismo, o el kirchnerismo y todo lo que es antikirchnerismo para el otro lado, no le ha solucionado nada a esas personas. Y hay que también tener como esa empatía de decir, yo qué sé, yo tengo 34 años, a mí me cuesta a veces un poco, pero digo, si yo tuviera 20, ¿no? Tuviera 18 y estoy en Argentina, digo, ¿qué gobierno me funcionó? Digamos, ¿qué gobierno me dio algo? En el sentido, para hablarlo bien sencillo. Sí, de ¿no? los 12 años tuviste 8 años de gobierno fallido. Fallido, exacto. Tuve a Alberto Fernández, 4 años con todos los problemas que tuvo, y antes el gobierno de Macri, 4 años con todos los problemas que tuvo, y el final del gobierno de Cristina Kirchner, que también fue problemático, por lo menos 2013 para acá. O sea, 10 años donde la vida de las personas se deterioró, y donde no dejó de deteriorarse, y donde aumentó la pobreza, y donde empeoró el ingreso, y donde Argentina cada vez más ha sido un país con indicadores sociales preocupantes. Entonces, y no solo es la situación económica, porque la gente no vota solo con el bolsillo, la gente vota con el bolsillo, pero también importa lo simbólico, importa lo cultural, y cuando uno ve ciertas cosas, ¿no? Cuando en Argentina se ven escándalos de corrupción que son realmente bueno, sin ir más lejos, el indignantes. domingo previo al debate, lo que pasó con Insaurralde. Sí, jefe de gabinete de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y uno de los dirigentes más importantes del peronismo bonaerense. Yo hablaba con mi padre y digo, a veces no sé si los políticos se creen
como que Sí, nada los va a impunes. impunes o son tontos. Porque hoy con las redes sociales, Claro. la carga que hay, la polarización que hay en Argentina, que les están buscando hasta el último pelo, Sí. regalarse de esa manera, yo previo a una elección en la que están muy complicados, regalarse de esa manera, realmente no lo entiendo. Es un sentido de impunidad muy fuerte y sí, hay algo. Y yo cuando veo eso digo, che, hay algo de casta acá, hay algo de Eso. sentirte intocable, hay algo de sentirte bueno. Y igual, eso es lo que Milei tendría que haber. Sí. Esto. Sí, te da mucha rabia, ¿no? Te da mucha rabia y uno puede empatizar con ese enojo. Y Yo lo con- que empatizo es con quien vota a Milei, no las ideas, pero Claro. es un tipo, es como decías vos, una persona de 20 años que no llega, o sea, cobra una miseria. Y hay una persona que es Massa, se está presentando, que es el ministro de Economía de un esta país. economía. De Claro, esta economía. de un país fundido, por decirlo de alguna manera. Y después otras ideas que le vienen a decir de otro modelo de país que también salió mal. Y bueno, vamos a intentar con otra cosa Sí, que viene de afuera realmente. A mí no me resulta absurdo eso. Yo no creo que el votante Milei, por eso digo, no creo que sean todos fascistas, tampoco creo que sean todos tarados. Digo, no me resulta absurdo que una persona, por lo menos con ciertas características sociales y ciertos consumos de discurso, pueda entender que esa es una opción que le haga sentido, ¿no? Pero bueno, pero tampoco Milei es solamente eso, ¿no? También Milei Sí. viene de la mano con que, bueno, con que en el mundo estamos en un momento de radicalización de ciertas posturas, estamos en un momento de ultraderechas populistas que ¿Se podría logran... hablar de esa, como hablabas hoy, de la contraola del progresismo? Sí, hay algo ahí de cierto en que, lo decía Gerardo Caetano hace poco, las arcadias regresivas, o sea, hay una cuestión de, bueno, a una ola progresista, la marea rosa, se habló en su momento en América del Sur, sobre todo se decía rosa porque no llegaba a ser roja, ¿no? Era más moderadita que, bueno, con los gobiernos de izquierda, de centro izquierda, en la década de los 2000 y del 2010, bueno, a esa marea rosa le contravino como una suerte de invierno derechista, ¿no? Y que bueno, que se reflejó sobre todo en lo que fue la victoria de Bolsonaro en Brasil en su momento. Pero hay algo de eso también, ¿no? Hay algo de eso que está jugando a nivel global, que es una reacción también a los avances que tuvo el bloque de cambios progresista en la última década, de la mano del feminismo, de los movimientos LGBT, de cierto, en Estados Unidos también del movimiento racial, que acá no es un clivaje como políticamente muy activo, pero que en Estados Unidos sí, en Europa la migración, o sea, hay como fenómenos sociales que hacen que un sector de la población se haya volcado por opciones extremistas de derecha. Y bueno, ahí hay de todo, o sea, como decíamos con el caso de Milei, hay fachos de toda la vida, digamos, gente que aprovecha y vota eso porque piensa eso, pero no es solamente el facho de toda la vida. Porque el votante de Milei, aparte, hay algo cómico, lo conversaba con unas amigas el otro día, el votante de Milei no es el votante de la derecha tradicional argentina. La derecha tradicional argentina vota Bullrich. O sea, la derecha en el sentido... A ver, los grandes grupos económicos, los conglomerados, los estancieros, los ojeros, yo qué sé, los grandes laboratorios, la clase media alta, paqueta, porteña, que vive en Recoleta, o sea, bueno, todo como lo que uno puede identificar como históricamente los sectores más permeables a un discurso de derecha o antiperonista en Argentina, que es lo mismo. Sí. Esos sectores, yo qué sé, probablemente lo ven a Milei y lo ven como un loco, o sea, no es Milei la opción de ellos, ¿no? La opción de ellos aparte son más conservadores. son más conservadores, exacto. La Iglesia Católica está, en este momento está en una recontra encrucijada contra Milei. Tuvo que pedir perdón de nuevo, le hicieron pedir perdón. Sí, ya ha habido, hubo hace unas semanas atrás un acto de curas diciendo, o sea, como un acto de curas contra Milei, básicamente diciendo que Milei había ofendido al Papa, etc. Entonces, yo creo que la derecha tradicional, y sobre todo pensar la derecha no como partido, sino como una fuerza social, como un sentir de ciertos sectores de la sociedad, su lugar natural es el antikirchnerismo tradicional, es Patricia Bullrich, es Macri, digamos, ¿no? Su lugar cómodo es ese. Y Milei viene a representar otra cosa, ¿no? Viene a representar esto otro, que es más bien cierto... como proletariado del siglo XXI, en condiciones de mucha informalidad y de mucha pauperización de la vida, o bueno, lo diría Marx, hablaría de un lumpen proletariado, hoy esa expresión es un poco peyorativa, pero es más eso, viene más por ahí. Es sectores que, en buena medida, históricamente también votaron al peronismo.
o sectores que en otros países, por ejemplo, esto que está pasando con Milei en Argentina, de que Milei saca muy buenas votaciones en lugares donde históricamente votó bien el peronismo, en sectores sociales donde votaba bien el peronismo, pasó con Trump en Estados Unidos, que Trump logra ganar en estados que eran estados industriales, estados de obreros, estados donde históricamente ganaba bien el Partido Demócrata, porque era el que representaba a la clase trabajadora. Y Trump logra ganar ahí. ¿Por qué? Bueno, ahí podemos meternos en explicaciones de índole más bien de economía política y de economía política internacional que me parece interesante, que es... muchos autores hablan de los perdedores de la globalización, ¿no? De ciertos sectores, sobre todo en los países industriales, en los países ricos, pero Argentina también es un país industrial, ciertos sectores que históricamente fueron la clase obrera, o parte de las clases obreras, donde a través de la globalización y del cambio en la economía y de esta etapa neoliberal, donde el neoliberalismo financiero, donde las industrias, las empresas transnacionales deslocalizan la producción y cada vez producen de manera más deslocalizada. Eso quiere decir que están en todo el mundo. Ya es hasta por momentos absurdo hablar de empresas. Hay organizaciones hoy que no son empresas, son algo distinto mucho más. Las transnacionales, las corporaciones son algo muy distinto a una empresa. Pero eso lleva a que a la pérdida de empleo, a la pérdida de calidad de vida, a un Estado que está muy ausente, que se ha retirado de ciertos lugares, estados como en países como en Francia o como en Alemania, donde el Estado era promotor del bienestar y garantizaba el acceso a bienes públicos de calidad. Bueno, tras los 90, que el Estado se retira de todos esos lugares por la derechización, la privatización, etc., tras el cambio económico que hace que en esos lugares haya habido fuerte pérdida del empleo y fuerte pérdida del nivel de vida, son esos los sectores que, por ejemplo, en Francia votan a Le Pen. Son esos los sectores, no son los ricos de toda la vida. Son ex obreros o hijos de obreros que su padre fue obrero y vivía más o menos bien y después perdió trabajo y dejó de ser obrero y ahora viven mal y tienen que subsistir en otros sectores de la economía mucho más informal, mucho más precario, con un Estado mucho más ausente, que ven en la migración una amenaza, ven en el migrante a alguien con quien tienen que competir por un acceso a un empleo o que ven amenazado su estilo de vida. Entonces, en Argentina, esto no está tan estudiado porque el fenómeno Milei es nuevo, pero creo que también pasa algo de eso, ¿no? Hay como una cuestión de los dejados de lado por la economía actual de mercado y también sectores donde esa es la realidad económica, pero que se combina con un discurso que también es muy nuevo, pero que también es muy jodido, que es como todo este discurso sobre el emprendedurismo y el ser tu propio jefe y el hazte rico en una semana. Hay también un grupo de varones, sí. Uno no quiere como estereotipar, pero bitcoineros, está eso, de ser tu propio jefe, sí. De que yo tengo la fuerza, a mí no se van a meter en mis derechos, claro. Que está creciendo. Antifeminista, muchas Antifeminista, veces. Que se van al otro extremo, que caló también, sí. que es una semilla que fue creciendo en otros lados del mundo y creo que Milei aprovechó en Argentina, sí. En este momento que se dio, o sea, es un terreno fértil en este momento. Sí. Yo creo que el terreno es fértil cuando se conjuga la realidad económica, la vida material, con un discurso cultural que le hace sentido a eso, ¿no? Estamos en un momento donde hoy en día los referentes intelectuales de nuestra época dejaron de ser los artistas o dejaron de ser ciertos músicos o dejaron de ser ciertos pensadores o ciertos políticos y hoy en día los referentes intelectuales de nuestra época son, yo qué sé, Elon Musk. O sea, los referentes intelectuales de nuestra época, las personas a las que la gente sigue, son tipos cuyo principal mérito es tener mucha plata. Claro. Y es haber hecho plata o haber heredado muchas veces, pero bueno, ponele que su principal mérito es hacer plata. O tenerla. Y eso es un cambio grande a nivel cultural. Eso es algo que discuto bastante con mis conocidos. Y vos, ¿cómo eso cambió? ¿Por qué es relevante lo que dice un tipo que su mérito es que tiene plata? Porque esa persona, además de tener plata, que ya es como una ventaja muy grande en la sociedad, no le alcanza solo con tener plata, sino que además quiere ocupar un lugar como de sabiduría y de ideológico, un lugar como de promotor de cierta forma de vivir, de cómo hay que vivir y de cómo se tienen que resolver los temas sociales y todo. Es como si la plata validara su opinión y su opinión tuviera que ser tenida en cuenta porque tiene plata. Y eso es algo nuevo, porque históricamente los ricos en el mundo generalmente fueron más discretos. O sea, el rico en general, el multimillonario... No lo conocía la cara. Nadie las conocíamos. Y no quería tampoco. ¿Qué le importaba al multimillonario ser famoso? ¿Para qué quería ser
hacer famoso, al contrario, para que lo molesten, para que lo roben, para que lo no. O sea, y ahora estamos como en ese fenómeno. Y estoy un poco caótico, como todo tiene que ver con todo. Pero creo que hay algo de eso que hay como un cultivo cultural ahí. Hay como una cosa que permea y permea en esos varones jóvenes que están en una posición bastante precaria, que el Estado no les ha asegurado el derecho al acceso a una buena educación, no les ha asegurado el derecho a la seguridad social. Entonces hay un discurso ahí que permea, que es decir, el Estado no te va a resolver nada, tenés que hacerlo por vos mismo, el Estado solo te saca, solo te molesta, solo no te deja emprender. Ahora en la provincia de Buenos Aires había un proyecto de ley para regularizar el trabajo de los delivery, ¿no? Y se armó una asociación de trabajadores del delivery pidiendo que no se regule, que no se legisle, diciendo déjenme tranquilo, yo solo, si quiero trabajar 25 horas arriba de la moto, quiero trabajar 25 horas, que no venga el Estado a meterse en una cosa que nos va a venir a complicar. Y uno lo ve afuera y dice, pero querido, te estás trabajando en las peores condiciones de precariedad donde estaría bueno que el Estado se pueda meter y asegurarte algún derecho, pero bueno, pero no es como lo viven ellos, claro. Ellos no lo ven de esa manera. Y a la vez, desde la izquierda o desde el peronismo, que es un poco todo, pero tiene una variante de izquierda. Eso sería para hablar otro día. Charla, pero se cae con un discurso de vienen por tus derechos y te vienen a quitar tus derechos y no deja que te quiten los derechos. Y el que recibe otra vez dice, no los tengo. ¿Qué derecho? ¿Qué derechos? O sea, mi derecho es déjame el derecho a trabajar todo lo que quiera y a ver si puedo pegarla y hacer plata. Sí. Entonces, hay algo de eso en el voto a Milei. Y bueno, y creo que ahí hay una dificultad muy grande de la izquierda y del peronismo para poder hablarle a ese sujeto social, hablarle a ese sujeto y convertirlo en un sujeto político del peronismo. Porque históricamente el peronismo, si algo logró, fue convertir a ciertos sectores de la sociedad, peronizarlos. Digamos, peronizarlos a partir de dar respuestas a sus problemas, o sea, de hacer política pública que los favoreciera. Y después, respecto a lo que me preguntaba sobre el Milei en Uruguay. Sí, como para ir cerrando, porque el estudio se nos va, pero perfecto. Hacemos esa última pregunta y después vas a tener que volver, porque nos quedaron muchos temas para hablar y estuvo interesantísima, pero me encantaría poder cerrar con esa, de si un fenómeno así, outsider, o alguien tan como carismático y... que no se malinterprete, loco en el sentido fuera de lo que es un político tradicional, centrado, puede llegar a suceder acá. Después de la respuesta que diste de todo lo que explica el voto a Milei en Argentina, entiendo que no, pero bueno. No sé, a mí, a ver, tampoco, digo, hay que tener memoria, ¿no? En 2019 tuvimos una elección con outsiders, tuvimos a Novik que se presentó y que bueno, al final ese fenómeno político se pinchó, venía con envión de las departamentales del 2015, después no logró catalizar en la elección nacional. Vino Sartori y en menos de un año trastocó mucho la política en su momento. Fue un fenómeno que también después se pinchó, pero que en su momento, bueno, quedó segundo en la interna del Partido Nacional, ¿no? Dejó atrás a Larrañaga. No sé, yo creo que a veces los uruguayos, sobre todo quienes estamos más en el análisis político, tendemos a ser un poco conformistas y pensar que acá nunca va a pasar. Y siempre estamos con eso de no, bueno, acá no puede pasar porque los partidos nuestros son estructuras muy estables y la democracia uruguaya. Y tenemos esa cosa muy condescendiente con nosotros mismos de que el uruguayo es más culto que en otros lados y que acá la gente... como que somos más normales que los demás. Y yo qué sé, yo no soy tan optimista. A mí me parece que si se dan las circunstancias adecuadas en términos de este caldo de cultivo que tiene que combinar... Sí, que tiene que combinar una situación económica, tiene que combinar como un estado de época en lo cultural y en las identificaciones. Yo no lo veo como algo imposible. Lo que sí creo... es que estamos como a tiempo de que al tener estructuras partidarias bastante sólidas, los partidos políticos uruguayos, al ser partidos fuertes, la fortaleza tiene que ver no solamente con ser estables, sino con ser adaptables al cambio. O sea, ¿qué quiere decir una institución sea una institución sólida? No quiere decir que esté detenida en el tiempo. Para ser una institución sólida hay que poder ser estable, pero incorporando el cambio, ¿no? Ser estable, pero capaz de adaptarse a los tiempos que corren. Creo que el desafío está ahí. Está en que nuestras instituciones partidarias y todas nuestras instituciones democráticas sean capaces de dar respuesta a los nuevos problemas, sean capaces de adaptarse, sean capaces de representar las inquietudes actuales y no quedar anquilosadas en el tiempo. Voy a tomarme el atrevimiento, si nos vienen a sacar, nos sacarán. El debate, los debates. Acá en Uruguay no estamos tan acostumbrados, no se dan tanto, pero en Argentina es una figura, o sea, sí. Es algo que sucede normalmente.
al estar tan preparados, pasó hace unos días que en Argentina se dio un debate, estaban los 5 candidatos a presidente, se va a repetir antes de nuevo de las elecciones el fin de semana que viene, Sí, o el otro. domingo este. El domingo este. ¿Se le puede sacar algún valor real sabiendo que están coacheados, que tienen bastante guionado por los temas por los que quieren ir, saben más o menos de dónde se Sí, les va a obvio. pegar? ¿Se le puede sacar y tiene algún sentido decir, ganó tal? ¿En las encuestas mueve la aguja algo sabiendo que está todo muy esquematizado? Mirá, los reyes del debate, que son los reyes del entertaining, son los norteamericanos, ¿no? Que a Sí. todo lo convierten en un Super Bowl y que está buenísimo, porque cualquier cosa que vayas a mirar de Estados Unidos, sabés que en el medio va a haber. Pero es más para divertirse. Es para divertirse. Y yo me lo tomo así, yo me lo tomo para divertir. A mí me divierte, me encanta el debate, pero ¿qué crees? Yo soy un politólogo, soy un manija. El domingo me junto con 2 amigas politólogas y vamos a ver el debate y a Bien. comer pizza. Pero no creo realmente que tenga demasiado valor en términos de la propuesta, de que las propuestas se puedan entender mejor para la ciudadanía por un debate. Y tampoco creo realmente que muchas personas modifiquen su voto en base a un debate. Sí creo que los debates sirven para marcar agenda, para marcar temas de discusión, para llenan los titulares de los diarios del día siguiente, de todos los medios, y hay una cuestión de lo que se replica luego en redes y que generan como un ambiente, ¿no? De quién está mejor en la campaña y quién está peor. Y eso a veces tiene un efecto, ¿no? Bueno, del caballo ganador, de que hay personas que hasta el último momento no deciden su voto y terminan decidiendo entre los que ven que van mejor rumbeados, porque eso existe, Sí. esa tendencia. Pero en términos como científicos del comportamiento electoral, yo no le asignaría tanto valor. Creo que es más para el show. Me parece bien que existan, deberían existir con formatos que fueran realmente más informativos, que dieran la posibilidad de intercambio. Creo que los candidatos, el formato permite que los candidatos se cuiden muchísimo, que Eso. puedan no salir de su esquema, que puedan no Lo responder, del otro no día debatir. de las derechos a réplica que eran, o sea, Sí. eran 5 nomás y no se podían interrumpir. Claro, ¿no? Y el debate se tiene que picar un poco. A mí me parece que el debate tiene que ser una cosa en la cual la gente debata. Si le dejas leer Exacto. lo que viene queriendo Sí. leer. Y si le apagás el micrófono al que quiere interrumpir, o le estás sacando como la gracia, es como el bar, ¿viste? A mí me decís, no, dejale que un poquito dejarle un poco la gracia. A mí me parecería bien un debate donde la moderación lo que haga sea encauzar, que en un momento si se va, Sí, si sí, sí. se va de tema, el moderador los traiga. Pero que no puede estar todo tan pautado, 20 segundos, 30 segundos una respuesta. Déjalo que se maten, y bueno. Porque y, si no, mejoras una cadena nacional de cada candidato y ya está. Claro, déjalo que discutan. Y bueno, y también porque la gracia es ver cómo se desenvuelve el candidato en materia de bajo presión, cómo puede sostener. Igualmente, permitime una última, que es decir, tampoco me parece tan importante, ¿no? Que un gobernante sea el más carismático, ni el que mejor Claro. habla, ni el que mejor discute. O sea, porque realmente, si no, ¿qué valoramos en un político, en un representante? Claro, porque después habría que ver si después cumplen con con el plan, no con lo que o sea, no si es bueno diciéndolo, Claro. sino si su gobierno cumple con las cosas Sí. que prometió. Y ¿no? si lo que evalúa un debate realmente es relevante a la hora de gobernar. Sí, yo no sé, eso yo tengo sí. amigos míos que seguro en un debate son unos cracks. Digo, No, y no les daría- seguramente un informativista sea mucho mejor Sí, si lo sí. pones a hacer un debate que Sí, un que periodista. Y Sí. bueno, sí, después de la hora de gobernar me parece que las cualidades que se requieren son otras. Pero bueno, no sé, igual está bien. El show es parte de la vida y es divertido. Bueno, la verdad estuvo impecable, estuvo lleno de información. Ya te comprometo para el año que viene, Vamos arriba, me previo a encanta, las para la elecciones. próxima temporada. Sí, para la próxima temporada, previo a las elecciones, para poder charlar, previo a las elecciones uruguayas. Este año capaz que podemos coincidir en alguno más, no lo sé, pero para el año que viene ya te reservo una Yo fecha. encantado, ¿No? encantado, claro que sí. Te agradezco que haya venido, Mauro. Y bueno, los despido, nos vemos en el próximo episodio y de nuevo, gracias por venir. Un abrazo, vamos arriba.